nos va a acompañar el doctor Diego Pardo, médico cirujano de la Universidad Javeriana, cirujano de tórax de la Universidad del Bosque, con formación en trasplante de pulmón en el Hospital de Hebron en Barcelona. Doctor, creo que su presentación acá me podría quedar, pero más que eso, este maravilloso ser humano que de la mano con Fundonar, con esa sinergia, nos acompaña en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Creo que antes de empezar con la conferencia, creo que hay que resaltar lo importante que es esto, hablar de trasplante, que haya más gente hablando de trasplante, que haya una comunidad de trasplante más grande, hace que sea más fácil y que sea la sociedad más receptiva a lo que se puede lograr hacer. La conferencia se titula Experiencia de vida de un cirujano de trasplante pulmonar. Esta es una de las conferencias raras que uno como médico da. Normalmente estamos acostumbrados a hablar más de epidemiología, de tablas y de datos. Entonces, pues me voy a tomar algunas licencias filosóficas para poder echarles la historia. Tal como empezó el doctor Girón, les voy a contar por qué cirugía y por dónde empezó toda esta historia. Yo empecé mi formación como médico general en una época en que Colombia tenía uno de sus picos de historia más difíciles. Fue la época de las guerras con el narcotráfico y teníamos una incidencia muy alta de violencia. Yo tuve oportunidad pues, de verlo como estudiante y me impactó mucho lo que hacía la cirugía por esos pacientes, el cambio tan rápido que tenía un paciente que tenía una lesión que estaba deteriorando su vida, su estado general, y lo rápido que se recuperaba después de las intervenciones. Para mí eso fue, digamos que la razón por la que escogí ser cirujano. Después, ya como cirujano, también continuamos, digamos, una de las cosas que uno más se descresta cuando está estudiando cirugía general es el trauma. Entonces, nosotros en San Ignacio rotábamos en el Hospital de la Samaritana, en el Hospital de Simón Bolívar y en el Tunal, y también tuve la desafortunada experiencia de tener que vivir esa violencia, y empiezo a ver las secuelas de eso, las secuelas que tiene desde el punto de vista funcional en la vida de los pacientes. Y una de las secuelas más grandes son las secuelas respiratorias. Entonces me empecé a interesar en qué pasaba con los pacientes con patología respiratoria. Tuve también el apoyo de dos grandes personas a las que yo aprecio y adoro mucho, que es el doctor Hernando Rusi y el doctor Fidel Camacho, que fueron mis profesores y eran los fundadores y directores del programa de cirugía torácica, que me empujaron a desviarme por la subespecialidad de la cirugía torácica. Y así, digamos que empezó mi formación. Cuando terminé como cirujano torácico, yo me quedé trabajando en Bogotá, en la Universidad Javeriana, en San Ignacio. Me casé con una barranquillera y hace 13 años decidí que ya era la hora de salir de allá, de la escuela donde llevaba muchos años, y empezar a conocer otros horizontes, y me vine a vivir a Barranquilla. Hace 13 años empecé a trabajar acá en muchísimas instituciones, inicialmente en la Clínica del Caribe, en la Clínica Bautista, que hoy ya no presta sus servicios, en la Clínica Asunción, y fuimos ganando experiencia quirúrgica y aprendiendo que en la medida en que uno hacía más cosas, necesitaba más personas alrededor, necesitaba más equipos y más apoyo y más recurso humano que lo secundara a uno, que lo corrigiera y que le ayudara a crecer. Y así fue que empezamos a formar grupos de excelencia. Hoy en día nosotros dirigimos grupos de excelencia de cirugía mínimamente invasiva, en ECMO, en neumología clínica, en cirugía endoscópica, y trabajamos con estos hospitales a nivel internacional en procesos de investigación. ¿Por qué les hago esa introducción antes de hablar de trasplante? Porque el trasplante pulmonar es una de las etapas cúlmenes del desarrollo de una cantidad de procesos que hay que hacer para poder ayudar a los pacientes, soportar a los pacientes en insuficiencia respiratoria, para que tenga la infraestructura suficiente para en algún momento poder llegar a ofrecerles trasplante. Entonces todo esto fue lo que tuvimos que hacer durante los últimos 13 años en ese proceso de desarrollo. Trabajamos con estas organizaciones internacionales a las que le reportamos, y de esa experiencia, ¿qué aprendimos? Que las cosas se hacen básicamente en tres pilares. Uno, la disciplina y la pasión por hacerlas, y una tercera que es muy importante. Las dos primeras son muy personales, pero la tercera depende de los demás, depende de aprender a formar un equipo y trabajar con un equipo, aprender a oír a las personas, aprender a oír a los otros profesionales y tomar decisiones multidisciplinarias.
Eso lo lleva a uno que termina uno formando una esferita, un microambiente en el que cada uno empieza a trabajar. Afortunadamente en ese microambiente y cuando uno trabaja en equipo es el colega el que le dice, oiga, aquí nos está faltando algo, nos está faltando desarrollar algo, nos está faltando empujar hacia algún horizonte nuevo de todo eso que estábamos haciendo, y es así como nos metimos en la idea de avanzar hacia trasplante. Aquí es una de las licencias filosóficas que les dije que me tomo. Tuve la oportunidad de estar en el instituto del doctor Michael DeBay, que es uno de los precursores de la cirugía cardiotorácica a nivel mundial en Houston, pero eso no fue lo más importante. A mí lo que más me impactó fue que pude ir al Centro Espacial de la NASA en Houston, y cuando uno hace el recorrido, uno se queda absolutamente maravillado personalmente de cómo estos tipos llegaron a la Luna con una calculadora y con unos microondas y unas licuadoras, porque es la tecnología que ellos tenían en esos años 60. Fueron a la Luna con menos tecnología de la que nosotros tenemos hoy en los bolsillos, guardados en los teléfonos inteligentes. Es decir, ahí se da uno cuenta que muchas de las cosas que uno deja de hacer en el mundo no es por falta de recursos, es por falta de ganas. Esa es la cuña filosófica. Eso, trasplante. ¿Qué pasó con trasplante? Cuando yo estaba formándome en los años, al final del 2004, el trasplante pulmonar en Colombia solo se hacía en el hospital, en la Fundación Cardioid, Fundación Santa María en ese momento se llamaba en Medellín, era el único centro donde se hacía trasplante pulmonar. El promedio de trasplante en Colombia en ese momento de trasplantes pulmonares era de alrededor de entre 4 y 6, dependiendo del año. Nuestro profesor y mi mentor, el doctor Camacho, decía que el trasplante pulmonar no valía la pena hacerlo en Colombia porque era una cosa que era muy cara para un país pobre. Esa era su visión. En ese momento las reglas de trasplante estaban establecidas, obviamente el Ministerio de Salud se había construido con la Fundación Santa María, y eran unas reglas que exigían que el cirujano de trasplante pulmonar fuera un cirujano cardíaco. Entonces eran unas barreras que habían en ese momento, y localmente pues las condiciones cuando yo llegué a vivir a Barranquilla hace unos 13 años eran muy diferentes a las que son hoy en cuanto a la disponibilidad de infraestructura hospitalaria y tecnología. Aún así, y digamos que con este trasfondo decidimos empezar a tratar de cambiar esa situación. Me fui yo para el Hospital Valdebrón. El Hospital Valdebrón realmente se llama la Ciudadela Universitaria Francisco Franco, es un hospital de 3.100 camas. Ese es el primer impacto que uno recibe, es obviamente casi que tiene la capacidad hospitalaria de Barranquilla, un solo hospital. Es el centro de trasplante más activo de Europa de trasplante pulmonar, y el centro más activo de España. Le provee trasplantes a toda la Generalidad de Cataluña, y encontrar pues obviamente aparte de esas fortalezas unas evidencias que con nosotros eran muy grandes. La primera, el equipo humano. Yo tuve la oportunidad de formarme con estos personajes, este es el doctor Román Biotto y el doctor Joan Solé. Ambos fueron precursores del trasplante pulmonar en España. Román Biotto fue el primer neumólogo que propuso hacer trasplante pulmonar en Cataluña, y trabajando con Solé fueron los que desarrollaron el programa conjunto con la doctora Merce Canela y obviamente pues el resto del grupo de cirujanos con los que yo tuve la oportunidad de entrenar. El Estado es un patrocinador directo y muy fuerte del trasplante. Ustedes cuando salen allá a rescatar, a nosotros nos llevaban estos carros, que son los carros de los Mossos de Escuadra o la Policía de Barcelona, es la que lo moviliza a uno, y obviamente esos recursos se ven reflejados en que este es el avión que cada grupo de trasplante tiene, cada grupo. Es decir, si los de riñón van a rescatar van en uno de estos, si los de pulmón van a rescatar van en uno de estos, si los de corazón van a rescatar. Entonces uno a veces llegaba a las Baleares, cada uno en su jet privado con estas condiciones de trabajo. Cuando regresábamos, y eso les estoy hablando, esto es 2009, esto es lo que da en quirófano, queríamos sacar algún insumo, uno pasaba una tarjetita y le dispensaban ahí todos los recursos que uno necesitaba. Pero lo más valioso, aparte de lo que les estoy mostrando, es esto, es la tasa de donación y el concepto que tiene la sociedad catalana y los españoles en general de donar, y de lo importante que es lo que decía el doctor Girón ahora, que es lo que ocurre después de que uno muere y lo que uno puede impactar en los demás. Y adicionalmente a eso, pues compartíamos con muchos equipos. Este es un paciente en que se está extrayendo el corazón y nosotros vamos a quedar con los pulmones, y el equipo de corazón se va a llevar el corazón para otro centro de trasplante. Entonces una fotografía con todo el equipo con el que nosotros trabajamos en Barcelona. ¿Y qué hicimos cuando regresamos? Pues ya uno va, ve, aprende, se descresta y se da cuenta que aquí también podemos hacer lo mismo. Eso digamos, es de las cosas importantes que uno se trae en la cabeza.
Se empezó con la implementación del equipo. Paralelamente, cuando yo me fui a Barcelona, se fue el doctor Niño, que es el neumólogo de nosotros, al Instituto Favaloro a Buenos Aires a hacer el entrenamiento. La doctora Donado, que es la patóloga, también estuvo haciendo lo mismo, al igual que los demás especialistas en cuidado intensivo, perfusión. Cuando nosotros llegamos, entonces dijimos, oiga, necesitamos unas nuevas reglas. Logramos sentarnos con la ministra de Salud en ese momento, trajimos cartas de Barcelona, de España, de mis profesores en los Estados Unidos, y nos sentamos con la ministra de Salud y le dijimos, mire, en el mundo el trasplante pulmonar lo hacen los cirujanos de tórax, son dos subespecialidades que se separaron hace muchísimo tiempo en el planeta. Entonces se logró la modificación de las normas, no fue una gran modificación, simplemente fue un I.O., pero ya eso nos abría la puerta a nosotros a poder habilitar los programas. Obviamente tocó establecer unas estrategias institucionales. Los programas de trasplante, por más que uno tenga una buena intención y unas buenas ganas, si no tiene un respaldo institucional detrás es muy difícil llevarlos adelante. Y empezamos a trabajar con la parte estatal y con Fundonar para empujar la donación. Digamos que la Regional 5 tradicionalmente hasta ese momento, me acuerdo, yo tenía una estadística de donación muy baja. Fundonar ha ayudado muchísimo en ese proceso, como les mostraré más adelante, y de todo ese trabajo que no solo hicimos nosotros acá en Barranquilla, lo hicieron mis colegas en Bogotá, en Cali. Pasamos de tener un solo programa de trasplante pulmonar durante casi 15 años en Colombia a tener hoy en este momento 5 programas de trasplante activo que se han activado durante los últimos 5 años. El de nosotros es en Barranquilla, digamos que tiene la responsabilidad de darle cobertura a esta parte del país, a los 5 departamentos, es decir, tenemos un área de impacto de 10 millones de habitantes. Antioquia sigue siendo el programa más antiguo en la Fundación Santa María, que hoy se llama Cardiovid. En Bogotá hay 2 programas activos, que es el de la cardioinfantil, el de la Fundación Santa Fe, y en Cali está el del Valle del Lili. Eso, en proporción a los números de pacientes, al número de habitantes que tiene el país, sigue siendo poquito, pero estamos en un proceso de también empezar a educar y a que la gente se dé cuenta que se puede hacer trasplante pulmonar. Eso es una cosa que uno cuando habla con la población en general, uno dice, le preguntan, ¿y el pulmón se trasplanta? Y yo, sí, se trasplanta y con muy buenos resultados. Esto es lo que ocurrió, esto digamos, quería mostrarlo porque es una estadística que llevamos de las alertas de donación, ya Cristian la mostró, pero ha sido increíble el crecimiento y eso habla de la receptividad que existe de la gente. Hoy en día nuestro equipo de trabajo es esta cantidad de personas. Obviamente todo esto con una parte administrativa que es la que nos da viabilidad, la que nos da las pautas de trabajo. ¿Y qué retos nos quedan en este momento? Yo lo pongo siempre como los retos están en nuestra sociedad, en nuestros pacientes y en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque si uno como médico, como cirujano que tiene que liderar algunos procesos, no se apropia de los problemas que hay alrededor, pues no los va a resolver. Digamos, creo que eso es una cuestión de responsabilidad. A nivel de nuestra sociedad tenemos que seguir haciendo procesos de socialización, procesos de concientización para la donación y para la consulta. Nosotros en patología respiratoria, a diferencia de pronto la patología renal, que el paciente tiene opción de ir a diálisis durante un periodo prolongado de tiempo y eventualmente en ese proceso ofrecérsele un trasplante, el paciente con insuficiencia respiratoria no goza de ese privilegio. Si el paciente con insuficiencia respiratoria no tiene un adecuado manejo, un adecuado enfoque y una remisión adecuada en la ventana de trasplante, ya después no se va a poder trasplantar y eso es una de las cosas más graves contra las que nosotros estamos luchando hoy en día. En cuanto a nuestros pacientes, tenemos que empujar por empoderarlos en exigirle al sistema. Nosotros vivimos en un país que desde el punto de vista legal y escrito es privilegiado. La salud en este país no es un servicio, es un derecho. Y al ser un derecho, pues debería ser homogéneo y de igual accesibilidad para todos, pero como a veces desde el lado del paciente no se exige, los aseguradores y a veces los médicos no damos lo que tenemos que dar. Y obviamente en el sistema de salud tenemos que dar algunas luchas y algunos retos para las autorizaciones de los procedimientos, las autorizaciones de los medicamentos, el reconocimiento legal de que los medicamentos sirven para un órgano y no para el otro. En ese momento, digamos, tenemos un problema con el óxido nítrico, que es una sustancia que nosotros utilizamos, que en Colombia, solo en Colombia está autorizado para uso pediátrico, sin embargo en el mundo se usa en adultos, pero aquí estamos en esa pelea. Y pues esta es la carretera de acceso entre Bucaramanga y Zapatoca. Es bien tortuosa y creo que es un poquito la historia que trataba de resumirles. A pesar de lo tortuosa es transitable y si uno se esfuerza llega bien al otro lado. Estos son unos ejemplos de pacientes
Desafortunadamente todavía no tenemos nuestro primer paciente trasplantado acá en Barranquilla. Estos son los pacientes que trasplantábamos en Barcelona. Este es un paciente con un mes post-trasplante, ustedes lo ven aquí a los 2 meses, ya está jugando de fútbol. Y este es un paciente un año post-trasplante de un EPOC que está subiendo una de las cumbres más importantes del ciclismo en Europa. Finalmente, pues invitarlos a todos a que seamos donantes, seamos médicos, seamos ingenieros, seamos lo que hagamos. Es importante que nosotros contribuyamos en la donación, que hablemos del tema con nuestros hijos, que hablemos del tema con nuestras esposas, que hablemos del tema con nuestra familia, porque así se va regando la semilla de la donación y va creciendo el trasplante. Muchísimas gracias.